qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la alegría y la paz de Jesús, nuestro Salvador y Señor, estén ahora y siempre con ustedes. Además de las intenciones que ponemos en nuestro corazón de pedir la presencia y la bendición del Señor para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hogares, pedimos también en esta Santa Misa en acción de gracias por la vida de Elena y por los cooperadores salesianos de Funes, pidiendo por la salud de Roberto, Romina y Argentina, por nuestros hermanos difuntos, Artemio Sabati, Claudia Morales, Serafín Federici, Rubén García, Jorge Bonifacio, Marcela, Ricardo Peiretti, Pituca y José Francisco, por las benditas almas del purgatorio y intención de la familia Vincenti aún. Con un corazón arrepentido pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Quizás me pondré, pueda ser que una vez más Dios me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano. Pueda ser que una vez más Dios me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios mi amigo. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de confianza, Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de perseverancia, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones esa condición de hijos tuyos por el bautismo, para que podamos alcanzar un día la herencia prometida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo,
en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Es palabra del Señor. Si tuviéramos que poner un título, quizás pondríamos el título de «¿Cómo hacer para no hundirse?». El mar en la Sagrada Escritura es el símbolo del mal. Entonces encontramos a Jesús que camina sobre el mal, que está sobre, y encontramos a un Pedro que empieza a caminar sobre el mal y después se hunde. El mal tiene muchas formas.
y hay en muchos aspectos, y siempre tenemos peligro de hundirnos. En primer lugar, el mal de alejarnos de Dios, de olvidarnos de Dios, de rebelarnos contra Dios, ese mal que está en los orígenes de la creación, que está en los orígenes del hombre y que sigue estando hoy presente. Y aparecen hoy dos corrientes en las cuales debiéramos cuidarnos. El Señor nos enseña a cuidarnos. La primera es cuando las cosas van mal, y aparece en el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista. Ustedes recordarán eso. Es decir, las tentaciones, los ataques, el miedo frente a los problemas, frente a lo que anda mal, frente al fracaso, frente a la persecución, frente a la contradicción. Y en segundo lugar, aparece hoy el peligro del éxito. Jesús dio de comer a la multitud, lo vimos el domingo pasado, 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y en otro pasaje va a decir que lo quisieron hacer rey. El peligro de que el éxito nos desvíe de Dios, que parece que no necesito de Dios, que todo me va bien, que yo soy el exitoso, que todo pasa por mí. El peligro del orgullo, el peligro del egoísmo, ¿no? Y el Señor, tanto al peligro del fracaso, llamémoslo así, y el miedo por la muerte de Juan el Bautista, o el peligro del éxito por la multiplicación de los panes y que lo quisieron hacer rey, Él tiene un camino de solución. En las dos oportunidades busca la intimidad con Dios, se retira para estar a solas con Dios. Lo miramos el domingo pasado y este domingo lo vemos otra vez. El Señor despide a los discípulos y se retira para estar solo en oración con Dios. Y no 10 minutos, pasa largo tiempo, y el Evangelio se ocupa de hacernos ver eso. En primer lugar, que sube a la montaña para estar a solas con Dios. Al atardecer todavía estaba allí solo y aparece caminando a la madrugada. Da la impresión de que pasó toda la noche, ¿no?, en oración. Es cuando el hombre toma el espacio para intimar con Dios, serena el espíritu, quizás un retiro espiritual, caminos profundos de encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que el fracaso no me aleje de Dios, para que el éxito no me aleje de Dios, porque de Dios necesito siempre. A veces me parece que lo necesito más porque me van mal las cosas, pero siempre necesito de Dios. Es como el oxígeno. Yo ahora estoy respirando, ni me doy cuenta, lo hago automáticamente. Si me sumergiera en una pileta de natación, sentiría al minuto la necesidad del oxígeno, pero la necesidad está siempre. A veces lo siento y a veces no. Esto es la necesidad de Dios, la necesidad de intimar con Dios para que, repito, el éxito o el fracaso no me aleje de Dios, no me hunda. Por otro lado, ese caminar sobre el agua marca el superarse. ¿Qué es el mal? El mal aparece como la mentira, como el engaño, como la falsedad. El mal aparece como el pecado, la soberbia, el egoísmo, la impiedad, el olvido de Dios, la impureza, el fraude, ¿no? El mal aparece también en los aspectos físicos, la enfermedad, el dolor, la muerte. Aparece también en el aspecto interior, la angustia, el miedo, la depresión. Si el mal tiene muchas caras y muchas formas. Y nosotros miramos en la historia y hemos conocido y conocemos a personas que el mal los golpea tremendamente con grandes tentaciones, con grandes posibilidades, con grandes dolores, con grandes cruces, y sin embargo caminan sobre el agua, ¿no? No sé, podríamos dar nombres propios acá, pero bueno, no me voy a detener en esto. Pero ustedes conocen como yo, ¿no? Tantas personas que dicen, ¿cómo puede ser que esta persona con los golpes de la vida siga entero? Como María al pie de la cruz, de pie, seguro en la fe. Y por otra parte conocemos a personas que frente a los golpes de la vida se hundieron en la depresión, se hundieron en la angustia, se hundieron porque se separaron de Dios, porque se hundieron en el pecado, en la mentira, en el engaño, en el fraude. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y la diferencia está acá.
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La diferencia es la fe en Jesucristo. Esa fe en Jesucristo nos planta frente a la vida. Y aunque la vida nos golpee y aunque la tormenta arrecie, no me voy a hundir si estoy afirmado en la fe de Jesucristo. Por eso esto es el mensaje de hoy. ¿No te querés hundir? Intimidad con Dios primero. ¿No te querés hundir en las tormentas de la vida? Seguro en la fe en Jesucristo. Y entonces hay que hacer actos de fe, hay que cuidar el tesoro de la fe, no arriesgarlo, hay que alimentar la fe, hay que vivir la fe, hay que trabajar ese tesoro enorme de mi fe en Jesucristo, Salvador y Señor. Una fe que va a la vida, una fe que se hace práctica, una fe que se vive desde lo pequeño y cotidiano a los momentos extraordinarios de la vida. Y cuando uno se acostumbra en lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano, a vivir según la fe, según lo que Cristo me ha revelado, según la voluntad del Padre, cuando lleguen los grandes momentos y las grandes dificultades, ahí estaré firme en la fe, seguro en este camino. Siempre viene a mi mente un oncólogo de Rosario, uno que tenía un laboratorio muy grande para hacer los análisis sobre el cáncer, y viene un día y me dice: Padre Alberto, tengo un cáncer galopante, sé cómo es el proceso, yo vivo de esto. Y no vamos a pedir que me sane el Señor, no. Acompáñame a que yo use esta circunstancia de este cáncer para acercarme a Dios y salvarme. Y yo creo que ese hombre que ya murió, caminamos juntos hasta la puerta de la muerte para pasar a Dios, él usó el cáncer para unirse más a Dios y salvarse. Es uno de los ejemplos de aquellos que, arreciados por la tormenta, pudieron caminar sobre el mal y en lugar de hundirse, usaron ese cáncer, en este caso, para unirse más a Dios y para salvarse. Que valga este ejemplo para que nosotros en la vida, desde los pequeños golpes a los grandes golpes, con la fe en Jesucristo y la intimidad con Dios, podamos siempre caminar sobre el agua. El Señor me da esa capacidad. Dependerá de nosotros si nos afirmamos en Él o nos soltamos de su mano. Quiera el Señor que nunca nos separemos, nos soltemos de su mano, que nunca nos separemos de Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Amados hermanos, presentemos ante el Señor nuestro Dios nuestra oración confiada. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Por el Papa, nuestro obispo, sacerdote, diáconos, y a los consagrados, para que, confiando ellos en tu amor y tu poder, transmitan a todo el pueblo que tú eres el Hijo de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, para que los gobernantes y los pueblos de todas las naciones busquen una paz real y duradera. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven desalentados y angustiados, para que encuentren en Jesús fortaleza y aliento. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por toda nuestra comunidad, para que siempre y a pesar de las dificultades, confíe plenamente en tu bondad y tu providencia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Atiende
Padre bueno, la oración de tu pueblo y otórganos lo que te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Todo lo que somos. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente diste a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la purísima Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Y Él, en cumplimiento de tu divina voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos del cielo, permítenos alabarte en la tierra cantando sin cesar. Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Sana, Hosana, oh Señor, Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda a tu Iglesia extendida por toda la tierra y llévala a su perfección en la caridad, con el Papa Francisco, nuestro obispo Eduardo, y todo el pueblo que adquiriste para ti. Acuérdate de nuestros fieles difuntos y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Invoquemos a Dios nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a aprovechar este momento de intimidad con Jesús para hacer lo que llamamos la comunión espiritual, para decirle al Señor que aunque estamos a distancia y no podemos recibirlo en la Sagrada Eucaristía, abrimos nuestro corazón, vamos a decirle que lo queremos recibir, que venga espiritualmente a nuestra alma, que venga a nuestra familia, a nuestro hogar. Ven, Señor, ven a ayudarnos con tu presencia a serenar nuestro espíritu, a intimar con Dios. Ven a enseñarnos el camino del silencio, de la intimidad, de la oración. Ven a ayudarnos a pasar tiempo en intimidad con Dios, en el encuentro con la palabra, en la oración personal, en el rezo del Santo Rosario. Ayúdanos también a encontrar los tiempos en familia. Ven, Señor, a anidar en nuestra casa. Ven a ayudarnos a sobrellevar las tormentas, a no hundirnos en el mal en ninguna de sus formas, a poder caminar contigo sobre el agua, a poder superar las tentaciones, doblegar nuestro orgullo, caminar caminos de humildad. Ayúdame, Señor, con tu presencia a romper mi egoísmo, a pensar más en el otro que en mí. Ayúdame en el camino del perdón. Ayúdame a no hundirme en el odio, en el rencor, en la falta de perdón, en los enojos, en las rabietas. Ayuda a los más chicos a no centrarnos en los caprichos, en el mal humor, en la negatividad. Que tu presencia, Señor, nos encienda en el fuego del amor de Dios, que nos haga ser prontos para servir al prójimo, que no tenga miedo de renunciar a mi comodidad, que no tenga miedo de cargar la cruz y seguirte. Que la presencia de tu mamá y nuestra mamá, la Virgen María, en casa, nos ayude, como toda mamá, a vivir en la unidad y en la paz. Señor, que esta comunión espiritual que hacemos sea para nosotros fortaleza del alma y del cuerpo y se transforme en un remedio de salvación. Danos la gracia de vivir cumpliendo tus mandatos y que nunca, Señor, nos separemos de ti. Amén. Oremos. Padre bueno, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación eterna y nos confirme desde ahora en la luz de tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Que nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes para defenderlos, vaya siempre delante para guiarlos y detrás para protegerlos. Que poniendo en ustedes, en sus hogares, sus benditos ojos, los mantenga sanos en gracia, unidos en paz, y derrame en cada uno y en cada hogar los dones que más necesiten. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les recuerdo, el sábado que viene, 15 de agosto, es la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Y como es también día de precepto, vamos a tener estas misas. El viernes 14 va a haber misa aquí en el templo parroquial a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. El sábado 15 habrá una misa a las 10 de la mañana y a la tarde a las 3:30, a las 15:30 aquí en la parroquia, a las 17:30 en San Francisco Solano y a las 19 en la parroquia. Y el domingo, como es habitual, habrá misa a las 10 y por la tarde el Padre Víctor va a celebrar el domingo 16 a las 17 y a las 20. Así que tenemos una gran variedad para poder participar y no amontonarnos en las distintas misas, que es lo que nos piden, que no hagamos multitud. Por eso tratamos de multiplicar para que podamos tener esa facilidad de poder asistir y de recibir sobre todo el tesoro de la Eucaristía. Buen domingo para todos y buena semana, que la vivamos en el Señor. Podemos ir en paz.